El Salmo 16 es un salmo identificado típicamente como un salmo de Mictam, salmo de David. Eso tiene un significado que les voy a compartir un poco más adelante. En esta porción que tengo señalada aquí, habla de los poderosos sacerdotes paganos del país, versículo 3, y de sus seguidores. Pero habla de que aumentarán los dolores de los que corren tras ellos. Y habla de las sangrientas libaciones que ofrecen y la manera de invocarlos pronunciando sus nombres. ¿A qué se refiere esta porción? Por supuesto se refiere al culto pagano, se refiere a la celebración pagana consagrada a diferentes deidades fenicias que habían sido de alguna manera en diferentes momentos de la historia de Israel una forma de invasión para el pueblo que corrompió la vida del pueblo de Dios. Ustedes recordarán que uno de los énfasis de la Escritura es que Dios le dijo al pueblo que no emparentara con las naciones vecinas. Y muchos no entendemos por qué esa orden tan radical de Dios. Bueno, lo que pasa es que cuando hay parentesco, lo que sucede es que el parentesco conlleva raíces religiosas extrañas y el paganismo entró por el emparentamiento con las poblaciones o con las comunidades o con las naciones paganas que eran vecinas. Y esto era lo que Dios estaba tratando de evitar. Ahora, la idolatría tiene muchos rostros, aún en nuestros tiempos. Quiero compartirles que mi esposa y yo hace unos 6 años viajábamos de la frontera de Reynosa hacia acá y nos agarró la noche en la carretera, tuvimos que parar para descansar y entramos a dormir en una histórica ciudad colonial que está a la mitad del camino más o menos. Llegamos allí, nos hospedamos en algún lugar, todavía era hora como para salir a caminar un poco y caminamos un poco en los alrededores del centro histórico de la ciudad y nos encontramos con un edificio que estaba marcado por las perforaciones de las balas en el muro y había una placa ahí que decía: este edificio no ha sido modificado porque conserva todavía las balas en donde fue acribillado el héroe, y mencionan el nombre de ese héroe, y por eso es un monumento histórico que no va a ser nunca restaurado. Lo cito porque la hermosa fachada colonial de ese edificio permanece todavía con los agujeros de los proyectiles en donde fue acribillado un héroe. Nuestra vida es un poco así, hermanos. Nuestra vida es un poco así, mostrándonos los signos y las señales de heridas y cicatrices de nuestro pasado. Lo que nos acompaña, nos ha acompañado y nos acompañará por el resto de nuestra vida. Es una revelación acerca de una gran verdad. Esa gran verdad nos dice que la vida no es perfecta. La vida no es perfecta. Quisiéramos que fuera perfecta. Todos anhelamos vivir vidas perfectas. La gente trata de exhibir que vive vidas perfectas. Cuando a las personas las detenemos en algún momento y les preguntamos ¿cómo estás? Nos tropezamos con ellos en algún lugar o los saludamos y les decimos ¿cómo estás? La respuesta indefectiblemente es siempre la misma. Nadie quiere decir que está mal. Todo el mundo contesta diciendo estoy bien. Porque el ideal que todos queremos es vivir vidas perfectas y hacerles pensar a los demás que vivimos vidas perfectas. Todo el mundo piensa que la vida debiera ser perfecta y que hemos sido llamados a vivir vidas perfectas, que nada debiera interponerse. Vivimos con esa expectativa
ilusoria y no estamos dispuestos a negociarla. Y frecuentemente es una causa de angustia, es una causa de ansiedad, porque no estamos dispuestos a aceptar que nos toque vivir sin sabores o adversidades. Detrás de esta percepción del ideal de vidas perfectas hay un engaño que se sostiene en el idealismo humanista de que merecemos ser felices. Todos merecemos ser felices. Todos merecemos estar bien. La razón es simple y sencillamente porque somos seres humanos y porque somos seres extraordinarios, somos criaturas superiores, somos gente maravillosa, apta, totalmente capaz. Podemos hacer cosas extraordinarias e impresionantes. Nuestra mente tiene poder. Nosotros podemos decirle a nuestra mente que nos programe para ser felices. Pero eso es algo que oímos con frecuencia y que ya en el terreno de los hechos no es tan fácil sostener. Esta es una doctrina que proclaman algunos profetas y apóstoles de la prosperidad. Ellos dicen que en este evangelio falso de la prosperidad, nadie que sea cristiano o hijo de Dios debe sufrir. Nadie debe ser pobre. Debemos vivir vidas perfectas, exitosas, llenas de confort, de bienestar y de abundancia. Si algo no es así en tu vida, cuidado, te falta fe. Pero esto no es tan bíblico como parece. Esto no es tan bíblico como parece. También lo predican algunos pastores conservadores. Pastores conservadores que niegan que los hijos de Dios vivan procesos de depresión, por ejemplo, de desaliento, de agotamiento espiritual. Conozco pastores que piensan así. En alguna reunión pedí permiso como pastor y dije: hermanos, quiero que por favor me permitan no tener un pastorado por algún tiempo. Entonces los compañeros se miraron unos a otros y comenzaron a cuestionarse interiormente: ¿por qué este no quiere tener un pastorado por algún tiempo? Así que fui interrogado en el pleno de mi presbiterio. Esto pasó hace décadas. Así que cuando llegó ese momento, yo les dije: necesito un break, necesito un descanso, me siento agotado. Y un pastor mayor se paró y dijo: los siervos de Dios nunca estamos agotados. Yo dije: ese hermano ha de tomar una de esas proteínas que venden en los gimnasios todas las mañanas, ¿verdad? Y se la acaba de tomar ahorita, por eso se siente así. Pero todos nos sentimos agotados. En algún momento de la vida estamos exhaustos, con ganas de tirar la toalla, con ganas de devolverle a Dios los tenis y decirles: ya no puedo seguir adelante. Nos pasa, y la razón es sencilla, hermanos. La realidad que nos revela la Biblia, la realidad nos muestra que en las Escrituras los protagonistas no eran superhombres. Los personajes de la Biblia, de la historia sagrada, no eran seres sobrenaturales, eran personas como nosotros, comunes y corrientes, personas que enfrentaban adversidades. Recuerden que después de degollar a los profetas de Baal, Elías fue perseguido por la reina y huyó y llegó a una población que estaba en el borde del desierto y le dijo a su siervo: quédate aquí. Y él todavía caminó un día adentro del desierto. Y allá, perdido, un día de camino adentro del desierto, clamó a Dios y le dijo: quiero morir. Aquí quiero terminar, Señor. Allá Dios se manifestó en la vida de Elías. Pero en ocasiones vamos a experimentar cosas así. Así que la realidad nos dice que la vida no es perfecta. La Biblia nos lo revela con claridad. Así que con esta perspectiva
a veces quieren hacernos pensar que no estamos viviendo una vida perfecta porque no hemos hecho lo suficiente. Entonces nos llevan al terreno del deber ser. Muchos de nosotros estamos agotados, estamos extenuados porque queremos vivir permanentemente en el camino del deber ser. Y el camino del deber ser te dice constantemente: tú debes ser fuerte, tú debes resistir, tú debes ser fiel, tú debes ser firme, tú debes ser maduro, debes tener capacidad de resistir, debes perseverar, debes ser bueno, debes ser moral. Y todo eso suena como algo muy veraz. No cuestionaremos nada de eso, porque desde el deber ser lo que estamos escuchando es el discurso correcto. El problema es que cuando llegamos al terreno de los hechos es difícil vivir con el deber ser. Vivimos con la realidad. Vivimos con la realidad porque nos encontramos con personas que no tienen el mismo código ético. Por eso quienes piensan, el día que en México haya un presidente que sea cristiano, esta nación va a cambiar. Y entonces yo pienso, dudo de eso. Dudo de eso porque los sistemas no son cristianos, ni la cultura es cristiana. No hay un pueblo bueno y noble y sabio y justo. No, eso no es cierto. No depende de una persona. Hay una responsabilidad en la persona, pero el que haya un cristiano ahí a lo mejor va a servir para que el cristiano termine corrompiéndose con el sistema. Por lo tanto, el discurso del deber ser como discurso funciona bien, pero nada más. Así que la próxima vez que tú estés frustrado porque no está pasando lo que tú esperas y platicas con alguien que te dice, eso pasa porque tú no tienes fe, debes de tener fe. Pregúntate, a lo mejor también pasa porque Dios no quiere que suceda. A lo mejor también pasa porque Dios quiere que yo atraviese este trayecto por el que estoy caminando. A lo mejor eso también pasa porque Dios quiere que mi vida no sea perfecta como yo la tenía concebida en mi mente. Cada uno de nosotros tiene su propio ideal de lo que es una vida perfecta. Finalmente, vivir en el deber ser es irreal, porque la vida no es así. Todos los días, a cada momento, estamos enfrentando procesos complicados, difíciles, complejos, abrumadores. La vida no es perfecta, hermanos. La vida se caracteriza por trechos, por caminos que nos cuestan. ¿Cuántos recuerdan en la primaria? Bueno, los que pasaron por la primaria alrededor del tiempo en que yo fui a la primaria, nos enseñaban el proceso de la vida de un ser vivo. ¿Cuáles son los procesos de la vida de un ser vivo? Nace, crece, se reproduce y muere. Se nace de una manera que no es perfecta, o sea, ¿sí me explico? Para que la criatura nazca, tiene que encajar su cabeza, su cráneo, en la pelvis de la madre, lo cual va abriendo la estructura ósea de la pelvis de la madre y va rompiendo tejidos. ¿Sí? Si eso fuera perfecto, es perfecto en el sentido biológico, orgánico. Pero no es perfecto en el sentido de que duele. Es complicado. Dicen, el estado ideal de la mujer, el estado de perfección de la mujer es el embarazo. ¿A cuántas de ustedes les encantaría vivir embarazadas, hermanas? No, ¿verdad?
Y menos si se las quieren colocar por ahí entre el 6º y el 9º mes, ¿verdad? Ay, no. No. Entonces tenemos que entender que la vida involucra trechos complicados. Cuando no reconocemos esta realidad, asumimos el discurso que afirma la suficiencia arrogante del hombre. Yo puedo. Yo soy capaz. Yo me lo merezco. Y detrás de ese discurso hay un discurso de resentimiento contra Dios por aquello que no es como nosotros quisiéramos. Y en ese discurso de resentimiento contra Dios, lo que decimos es: Dios no me ha cumplido lo que yo esperaba. Dios no ha hecho lo que yo le pedí. Dios no ha contestado mi oración. Dios no me ha sanado. Yo le pedí a Dios que escuchara mi oración y le dije: no permitas que yo me envejezca como mi abuela. Y cada vez que voy al espejo me veo igual de arrugada, cada vez peor. Mi abuelita se le partían los labios y yo odio eso, y ya me están saliendo a mí. Dios no me ha cumplido. Podemos entender que detrás de nuestra arrogancia, de nuestra exigencia por cumplir nuestras expectativas, hay un resentimiento que al final es contra Dios. Resentimiento contra Dios. Hermanos, en el Salmo 16 hallamos un canto que clama y declara el refugio, la suficiencia, la vastedad de lo que hallamos en Dios, sin los accesorios que anhelamos en la vida. En Dios solamente, sin las cosas que nos cuesta comprar, solo en Dios, sin aquello por lo que tenemos que pagar, solo en Dios. La noticia esta mañana es que va a aumentar el precio de la tortilla a 60 pesos. Entonces comenzamos todos a pensar: tenemos que comprar tortilla suficiente para tener guardada, para que cuando suba el precio, como hacemos con la gasolina, va a subir la gasolina. Están las filas en las gasolinerías comprando tanques y tanques de gasolina para que cuando suba el precio tengamos reserva. Así tener siquiera unos, pues no una tonelada, pero unos 50 kilos de tortilla. A nadie le sirven cuando la tortilla está rancia, cuando la tortilla se corrompió. ¿Para qué la queremos? Aunque nos haya costado muy barato, no la podemos guardar. Así que tenemos que entender que detrás de lo que leemos en el Salmo 16 está no el hartazgo que buscamos en las cosas accesorias que todos los días compramos, sino la plenitud y la satisfacción que nos da el trato indisoluble con Dios. Dios. Nuestra llenura no viene de nuestros objetivos y metas y logros establecidos y alcanzados. Nuestra llenura viene de cuán saturados estamos, cuán plenos estamos de la comunión con Dios. Porque cuando esto llena nuestra vida, las carencias dejan de tener la importancia y la relevancia que le damos. Podemos entender esta dimensión de la verdad espiritual que nos revela la palabra en este salmo. Pensemos por un instante. La razón de todas y cada una de las promesas de las Escrituras es simple, hermanos. La razón de todas y cada una de las promesas de las Escrituras es sencilla. No podemos sobrevivir lejos
de Dios. No podemos sobrevivir lejos de Dios. Hoy leíamos en la promesa para la ofrenda. ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan cuál fue esa promesa? Ahí la tenemos. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Así que cuando pensamos en esto, hermanos, en lo que está escrito en la palabra y en el significado de lo que leemos en ella, y entendemos y discernimos lo que implica verdaderamente llenarnos del Señor, aprendemos que la realidad de la vida, fuera del deber ser y del discurso del deber ser, de la manera teóricamente correcta de definir la vida, no es precisamente teniéndolo todo, cumpliendo todas nuestras expectativas, alcanzando todos nuestros logros, nunca experimentando fracaso ni frustración, sino aprendiendo a llenarnos de Dios y a sobrevivir a todas y cada una de esas circunstancias. Nos frustra demasiado que la vida no sea perfecta. Ya no lo va a ser, hermanos. No lo vamos a conseguir. No que no nos esforcemos. Este no es un mensaje de mediocridad. No es animarlos a no hacer nada, ni a esforzarse, ni a intentarlo. No. Es aprender a vivir buscando nuestra plena satisfacción en Dios y a hacer nuestro mejor esfuerzo por alcanzar las cosas que necesitamos y que anhelamos. No permitir que nos invada la ira y la amargura, porque las cosas no salen conforme a nuestros planes. Ahora bien, de eso se trata lo que la verdad de Dios nos revela. La vida no es perfecta, pero hay algo que sí lo es. Algo que la Biblia dice que es perfecta. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan ustedes comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Tengo un gran conflicto con esa idea con la que se ha invadido la definición del ministerio. La definición del ministerio ha sido contaminada con la idea del liderazgo, de tal manera que en las congregaciones se predica que el líder o quien está al frente, ya no se les llama pastores, se les llama líderes. El que está al frente tiene que ser una persona exitosa. Hay alguien que tiene un ministerio en la frontera del país y convoca cada año congresos a los que asisten muchas personas. La publicidad en la que esta persona, este líder cristiano sale, este organizador de eventos masivos cristianos sale, es muy interesante porque siempre él se fotografía para estas publicidades al lado de una mega motocicleta de esas que nos rebasan en la carretera. Siempre se toma una foto al lado de estas motos o al lado de un Ferrari. Nunca lo hace a pie.
Siempre se toman la foto y además es una persona nada que ver con el fracasado del pastor Aquino, que tiene una panza, que tiene... No, este es un hombre sexy. Usa unas playeritas bien pegaditas y las mangas y los brazotes y él sale convocando a los hombres y diciéndoles: ven a nuestro congreso de hombres. Es solo para hombres. Y luego se monta en su motocicleta y muchos lo ven y dicen: yo quisiera ser como él. Cuando yo sea grande voy a ser como él. Yo no conozco a nadie que diga: cuando yo sea grande voy a ser como el pastor Aquino. Al contrario, nadie quiere ser como yo, ¿verdad? Como una prótesis en la cadera, por triple cirugía. No. Nos invade la idea del éxito como algo posible, alcanzable, y eso se vende mucho, se promueve y tiene poder de convocatoria. Es interesante, pero detrás de eso lo que nos están ofreciendo es algo que no es real. Cuando Dios llamó a Pablo, ¿cuántos recuerdan lo que he citado varias veces? ¿Cuál fue el llamado de Pablo? Pablo era un hombre derribado de su cabalgadura, frustrado, ciego, en la casa de alguien, en una calle de la ciudad de Damasco. Y fue enviado para allá un discípulo llamado Ananías. Y Dios le dijo: ve y bautiza a este hombre. Ananías dijo: Señor, este es el que vino a ejecutarnos y llevarnos presos. Y el Señor le dijo: ve, porque yo tengo para él la vida perfecta, planeada para un apóstol. Instrumento escogido me es para llevar mi nombre ante príncipes y ante reyes y ante los gentiles. Y yo le mostraré a él cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. La vida perfecta de Pablo. Así, cuando tú te preguntas qué es aquello que la Biblia describe como perfecto, identifícalo en discernimiento espiritual y entiende que es la voluntad de Dios cumpliéndose en tu vida. La voluntad de Dios cumpliéndose en tu vida. Tal vez tú y yo hemos estado esperando a que alguien con quien compartimos la vida cambie para que nuestra vida sea perfecta. Todo está bien, no nos falta nada. Tenemos el refrigerador lleno, tenemos ropa, tenemos... Lo único que me falta es que mi esposa ya no me grite. Lo único que me falta es que mi hijo me obedezca. Lo único que me falta es que mi marido ya no sea áspero. Lo único que me falta es que mi perro me mueva la cola. Pero eso finalmente no pasa. Llegas a tu casa, tu hijo no te obedece, tu marido sigue siendo áspero, tu esposa te vuelve a gritar y el perro condenado no mueve la cola. La vida no es perfecta. No tiene que serlo, porque la vida en sí no es un fin, es solamente un trayecto. Estamos aquí de paso, hermanos. Estamos aquí de paso. Dile al hermano que está a tu derecha: estamos de paso. Al de la izquierda dile: estamos de paso. Entonces el fin no es la vida perfecta. El fin de nuestra vida, hermanos, es Dios. Vivimos para Dios, no para nosotros mismos. Vivimos para honrar, para glorificar, para agradar a Dios. No somos felices si no lo logramos. No somos felices si no vivimos de esa manera. No somos felices, tengamos lo que tengamos, si no nos saciamos de Dios. ¿Sí me explico? Piensen en esto.
Cuando leímos este salmo, leímos esta porción que está aquí y los invito a leerla de nuevo, juntos. Me refiero al versículo 1, 2, 5 y 6. Juntos dice: cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor: mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Amén. Ahora, a lo mejor volteas a ver a tu derecha, a tu izquierda, y puedes decir: esta es mi preciosa herencia. Esta es la bendición que Dios me ha dado. Hay personas que son tesoro en nuestra vida. Gracia de Dios, bendición de Dios. Y quiero terminar diciendo esto. Un salmo mictán como este, al inicio del salmo dice mictán de David. Es un tipo de canto que la palabra mictán no se identifica con un significado claro, pero algunos la asocian con un vocablo que en su origen parece significar secreto. Otros lo asocian con un significado que se traduce como dorado, como áureo. Pero muchos comentaristas de la Biblia lo asocian con un significado que es secreto. Y algunos comentaristas piensan que este era un tipo de salmo que se canta en tiempos de angustia. No es el único mictán de David, hay otros más. Junto con este salmo, otros salmos más que son mictán de David son el Salmo 16 y del 56 hasta el 60. Son salmos cantados en tiempos de angustia, de persecución. La idea parece ser que mientras se cantaban, se cubrían los labios para cantar. Y parece que tiene que ver con declarar tu debilidad y tu necesidad de saciarte de Dios mientras estás siendo avasallado por el enemigo, sin mostrarle al enemigo que estás clamando por ayuda. Eso me hizo pensar en una figura que he visto muy recientemente. En los sistemas de transmisión de los grandes eventos deportivos como el fútbol americano, como el fútbol, por ejemplo, como el béisbol, he observado que en algunas ocasiones los entrenadores de los equipos que están hablando entre ellos o que están dando instrucciones a sus jugadores, mientras las cámaras los están enfocando en tomas muy cercanas, han desarrollado la habilidad de cubrirse la boca para hablar, porque los expertos leen lo que los labios están diciendo. Y lo que están transmitiendo es una estrategia, un cambio de juego, una manera de tener ventaja sobre el otro. Ese es un canto para tiempos de angustia. Y en los tiempos de angustia clamamos por ser llenos de Dios, de su gracia. Clamamos porque su voluntad perfecta se cumpla en nuestra vida, cuando nuestras metas parecen no estarse alcanzando.
Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.